Si estás viendo este vídeo, significa que estás a punto de hacer el viaje de tu vida. Y créeme, en este vídeo te garantizo que vas a tener el plan perfecto para Japón que nadie más te va a mostrar, y lo mejor de todo es que es aplicable si viajas solo, en pareja o incluso en familia con niños, porque nosotros lo hicimos con un bebé de 6 meses y fue brutal. Durante los próximos 50 minutos vas a vivir la guía audiovisual más completa que existe para viajar a Japón. Te vamos a enseñar precios reales, logística, templos ocultos sin turistas y consejos de supervivencia en familia. Todo basado en nuestra experiencia real sobre el terreno y como agencia especializada en viajes a medida. Por cierto, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Merceoner. Caminos libres, ritmos mil, el viaje empieza desde aquí. No hay destino que pueda parar, un mundo entero por explorar. Merceoner, siente el andar, tu aventura está por empezar. Un viaje único hecho para ti, vive el mundo, ven aquí. Y atención, porque venimos cargados de sorpresas. A mitad del vídeo os voy a dar un regalo exclusivo totalmente gratuito que os va a solucionar una de las partes más importantes del viaje, pero tendréis que esperar un poco para descubrir qué es. Además de esa sorpresa, acabamos de lanzar nuestra guía definitiva de Japón. Su precio oficial es de 14,99 €, pero solo por tiempo limitado tienes la rebaja de un 35%. Por únicamente 9,74 € en el enlace que te dejo abajo en la descripción la puedes conseguir. Es una inversión redonda, te llevas de regalo un bono de 150 € de descuento para tu próximo viaje con nuestra agencia y además te reembolsamos los 9,74 € si acabas reservando con nosotros. Y viene otra sorpresa extra que te va a encantar. Pero ahora vamos al estudio, ponte cómodo, cómoda, porque empieza el viaje de tu vida. Empezamos por la primera parada obligatoria, Tokio, la capital. Mi consejo es que le dediquéis 3-4 días. Es la metrópoli más grande del planeta con 40 millones de personas y os aseguro que os va a dejar sin palabras. Eso sí, un aviso. No os agobiéis si el primer día os sentís totalmente perdidos en las estaciones de metro. Es un laberinto de pasillos que intimida a cualquiera. Tema metro, vaya locura. El primer día me estresé bastante porque es muy complicado entenderlo, o por lo menos, a lo mejor si no has dormido, pues como nos pasó a nosotros, que nos estresamos un poco porque no entendíamos nada, pero al segundo día ya por la mano, ¿eh? O sea, ya parecíamos japoneses, nos movíamos como si estuviéramos en nuestra casa. Es normal sentirse así al principio, pero en un par de días le pillaréis el truco. Y un consejo de oro, haceos con la tarjeta Suica en cuanto lleguéis. Es la forma más cómoda y rápida de pagar el transporte y moverte como un local. Si vais en familia hay un lugar que no os podéis saltar, la Tokyo Skytree. Bueno, primera parada del día. Aquí estamos. Así que vamos a ir a buscar los tickets para subir. Tickets para el Skytree, 2 personas, 7.000 yenes cada uno, unos 20 € por persona. Porque hemos escogido la modalidad de abajo y arriba, hay 2 vistas. Hemos escogido los 2. Si escogéis solo abajo, que es el piso 350, pues entonces son como 2.400 yenes. La sensación arriba es increíble y las vistas de la ciudad parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Es el sitio perfecto para esa foto familiar que guardaréis para siempre. Pero como os dije que este vídeo iba a ser práctico para padres, aquí va nuestra arma secreta. Para las mamás y los papás aquí en Japón no está muy bien visto que sea amante en la calle, así que hay muchos lugares para tanto lactancia, dar biberón, etcétera, como para cambiar los pañales a los bebés. Y os voy a enseñar, porque es muy top, esta app donde puedes buscar en cualquier sitio donde estés. Y así lo hemos hecho nosotros. Viajamos con nuestro bebé de 6 meses y esta aplicación fue nuestra salvación. Japón es posiblemente el país mejor preparado del mundo para viajar con bebés. Las instalaciones, la limpieza, el respeto, es el destino número 1 para familias sin ninguna duda. Para los que buscáis ese momento mágico de paz y atardeceres de película tenéis que ir a Odaiba. Allí vimos la puesta de sol más bonita de Tokio. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo se detiene. Ahora bien, si buscáis el Japón
de los templos y la historia, tenéis que ir a pisar el Senso-ji. Además, aquí está el Sky Tree de Tokio. Y como veis, esta linterna de aquí, la del medio, pesa más de 700 kilos, mide casi 4 metros y la cambian cada 10 años más o menos, porque se ve que por las lluvias, vientos y demás se deteriora. Y lo que me ha gustado un montón es que estábamos por aquí random y han empezado a decir algo en japonés y han dicho Free Palestine. O sea que muy bien la gente de Japón, porque sois súper pro palestinos también, no pro palestinos, sois humanos. Es el templo budista más antiguo y grande de la ciudad y su color rojo vibrante y esa puerta colosal son impresionantes. Pero lo mejor es el camino hasta llegar a él, lleno de puestecitos con dulces tradicionales y artesanía que te transportan a otra época. Sé que muchos venís a Japón por vuestra pasión por el manga, por Doraemon, Super Mario, y si es vuestro caso, Akihabara es vuestro paraíso. Os recomiendo ir de noche y la energía de sus luces es contagiosa. Nosotros entramos en Hard Off, una tienda de segunda mano donde puedes encontrar auténticas joyas tecnológicas y retro. Bueno, para la gente que les gusta el tema de la electrónica, los juegos, las teles, lo más así vintage de hace mucho tiempo, esta tienda es súper top. Y los precios pues están algo más bajaditos. Aquí un montón de juegos de la PlayStation, a saber, puedes encontrar absolutamente todo, ¿eh? PlayStation, Xbox, la Wii... Es que hay un montón de cosas. Pero cuidado, tened mucho cuidado con las máquinas de bolas, las famosas gachapón. Todavía 1, 2 y 3. El que yo quería, el Shin-chan, es que me encanta. ¡Culet, culet! Me encanta, qué chulo. ¡Ay! ¡Al Doraemon! Están por todas partes y los japoneses las adoran. En cuanto pruebas una, entiendes por qué. Es adictivo y quieres la colección completa de tus personajes favoritos. Mirad, nos vinimos con la maleta llena. Shibuya es el pulso de la ciudad. Todo el mundo quiere cruzar ese paso de cebra, pero la verdadera experiencia es verlo desde arriba. Y tenéis dos opciones, la gratuita o la de pago. Esta es la opción gratis, que es el centro comercial Mark City. Y vas al piso 3 y bueno, pues en los pasillos, como puedes ver, son pasillos, pues vienes aquí a la esquinita y puedes ver el crossing line. No se ve muy bien, pero bueno, tienes una idea, si no te apetece pagar, pues es gratis. La opción de pago es el Shibuya Sky. El Shibuya Sky, que el ticket vale 2.700 yenes si lo compras online, te recomiendo la web de Clock, que aceptan pagos internacionales con tarjetas de cualquier país, porque en la página oficial del Shibuya Sky no se puede pagar con tarjetas de fuera de Japón o de Asia. Y la entrada vale 2.700 yenes, pero si la compras aquí in situ vale 3.000, antes de las 3. Si vas después de las 3 es algo más costoso por el tema del atardecer, que es mucho más crowded, hay más gente, así que depende de lo que quieras, resérvalo con antelación siempre porque vale la pena. Es un mirador a unos 230 metros de altura con una vista de 360 grados que te quita el aliento. Y si podéis ir al atardecer, veréis cómo la ciudad se enciende bajo vuestros pies y te recomiendo que lo reserves con antelación porque es la hora que todo el mundo quiere ir. Realmente es una experiencia que merece la pena cada céntimo. Otro lugar cargado de significado para los tokiotas es el santuario Meiji. Es un oasis de paz dedicado al emperador que modernizó Japón. El respeto que le tienen es tal que pasear por sus bosques te hace olvidar que estás en medio de una mega ciudad. Pues eso, aquí escribes un papelito con el deseo que quieres y dicen que se te cumple. Pero bueno, el sitio está chulo, está aquí en medio de Tokio, entre Shibuya y Shinjuku. Está bien parar por aquí, es gratis, hay un parque muy bonito, la verdad. Y está el templo,
Y del silencio de los santuarios nos vamos a la energía pura de Shinjuku. Antes de entrar de lleno en el barrio, buscad el Callejón de los Recuerdos o Memory Lane. Es estrecho, humeante y lleno de historia. Una de las calles más populares que hay por aquí. Bueno, es uno de los puntos más instagrameables. Shinjuku es puro contraste. Rascacielos infinitos y la estación más transitada del mundo. Y esto es increíble y por supuesto tenéis que venir aquí de noche. Y aquí os traigo uno de esos lugares secretos que no aparecen en las guías. En pleno centro de Tokio descubrimos el templo Hie-jinja. En Tokio, en el medio del caos, te encuentras de repente un santuario en el medio de entre un montón de edificios y estamos en el santuario Hie, que está justo al lado de donde nos alojamos en el barrio de Akasaka y vale mucho la pena venir a visitarlo. El guardián de este templo es el mono. Lo que lo hace especial no es solo su calma, sino lo que vais a ver ahora mismo. Esto no es Kioto. En Kioto te lo encuentras todo súper lleno, pero esto es una joya escondida en medio de Tokio. Está vacío. Podéis disfrutar del lugar y hacer fotos increíbles sin prisa. Y si os gusta este tipo de recomendaciones, no olvidéis suscribiros al canal. También visitamos el Palacio Imperial. Tened en cuenta que el interior no se visita normalmente, pero pasear por sus jardines exteriores es una lección de diseño y paz en medio del asfalto. Estamos en el Palacio Imperial de Tokio, se llama Kokyo, y todavía existe un emperador aquí en Japón, pero no tiene ningún tipo de responsabilidad, es más que nada simbólico, y este palacio está completamente cerrado. La curiosidad es que el 2 de enero y el 23 de febrero, solo estos 2 días, la familia del emperador están aquí y los visitantes casualmente pueden entrar y visitar a los emperadores y saludarlos. Y bueno, está lleno de jardines, es muy bonito el lugar y vale la pena visitarlo porque para darte un paseo hay algún bosque de bambú, es muy bonito, vale la pena. Y aquí os dejaremos los horarios para que sepáis y tengáis en cuenta a la hora de planificar la visita para que no vengáis y os lo encontréis cerrado porque tienen unos horarios que cierran en el mediodía y pues para que no vengáis aquí para nada, al menos pues tenedlo en cuenta. Y sobre la comida, no os preocupéis por nada, he preparado un PDF exclusivo con mis recomendaciones personales y los mejores restaurantes de la ciudad. Solo tenéis que escribir en los comentarios comida en Tokio y os enviaré el enlace directamente. A nosotros nos encantó la experiencia en el Yoshi Curry y no solo por el sabor, sino por la filosofía del local. My name is Yoshi, I support Gaza. The reason for this is I was very happy when I opened my restaurant, my curry restaurant as Harad. A lot of people came and tried my curry and they said it was very good. I was very happy, but I was start to think, what about the people who cannot visit me? Or what about the people who doesn't have freedom to visit me? So I thought, I need to do something about this. And we are talking about the people in Gaza. They need help, they need food. I got food. So what I did is I delivered my curry to Gaza. I delivered myself to Amman, and from Amman it was delivered to Gaza today. All my curry delivered to Gaza today. And I'm so happy that I can help my people because this is not about religion, this is not about race, this is about human being, and we need to do something to stop this. Thank you for your support. Arigato from Tokyo. Y si vais a algún centro comercial, buscad los pancakes japoneses, son tan esponjosos que parecen que estéis comiendo una nube, una auténtica delicia. Me ha gustado mucho esto. Esto es el Dutch Baby, el bebé holandés, es un postre y aquí te explican la manera correcta de cómo se tiene que preparar para comerlo. Y yo siempre he pensado que esto lo deberíamos de preparar para los extranjeros cuando vienen a comer pan con tomate, porque no saben cómo hacerlo, pues me parece súper buena idea y yo creo que deberíamos hacer lo mismo. Por último, quiero compartir algo muy práctico y es que durante el viaje mucha gente nos preguntaba qué marca de carrito usábamos para viajar. Es el EasyJet 5 de Silver Cross. Para viajar es una maravilla porque es cabin friendly, entra en el avión perfectamente, es muy ligero y las ruedas aguantan lo que les eches. No es una colaboración pagada, ni siquiera saben que estamos grabando esto, pero después de usarlo en Japón es nuestra recomendación número 1 para padres viajeros.
Ahora entramos en la parte más emocionante de nuestro viaje, las joyas ocultas de Japón. La mayoría de los viajeros, cuando vienen por primera vez, se quedan en el famoso Triángulo Dorado, Tokio, Kioto y Osaka. Son ciudades increíbles, sí, pero ¿y si os dijera que la verdadera esencia de Japón no está en las grandes metrópolis? El interior del país es para nosotros infinitamente más bello. Es donde la naturaleza salvaje se abraza con la arquitectura tradicional y el tiempo parece detenerse. Descubrimos el verdadero rostro de Japón cuando nos adentramos en sus aldeas más profundas. Nuestra primera parada en esta ruta fue Kawaguchiko, una zona mágica a unas 2 horas de Tokio, y podéis llegar fácilmente en tren o autobús desde Shinjuku o Shibuya, pero nosotros tomamos una decisión diferente para vivir el Japón rural a nuestro ritmo. Hemos alquilado un coche en Japón, conduciendo por el otro lado y con las señales que no entiendo absolutamente nada, pero lo he conseguido y vamos dirección Kawaguchiko. Entonces, bueno, pues es una hora y media desde Tokio y estamos ya a punto de llegar. Ya podéis ver, el paisaje es súper bonito, muy verde. Nos ha pillado también una tormenta, pero nada, no hay nada que se nos resista. Así que llegando a Kawaguchiko. Alquilamos un coche familiar. Nos costó unos 800 euros para toda la semana, aunque si no necesitas un coche tan grande puedes encontrar opciones por 500-600 euros. Puede parecer una inversión fuerte, pero creedme, es un viaje dentro del viaje. Tener la libertad de parar donde quieras con un bebé no tiene precio. ¿Por qué Kawaguchiko? Porque es el mejor lugar para admirar el icono de Japón, el monte Fuji. Hay puntos estratégicos que te quitan el aliento, como el Oishi Park. Estamos ahora en el parque de Oishi, aquí en el lago de Kawaguchiko, que está el día así un poco chisposillo, pero bueno, no pasa nada. Es espectacular, espectacular, de verdad que este lugar es hermoso. Hay varios lagos más. El color del agua es espectacularmente bello, bellísimo. Este lugar vale mucho la pena venir. Y aquí puedes llegar en autobús, pero claro, el moverte por aquí tienes que depender mucho de autobús, del transporte público. Sinceramente, yo creo que haber alquilado un coche es lo mejor que hemos podido hacer. Como veis, nosotros no pudimos ver el maestro Fuji porque el día estaba totalmente cubierto. Pero aún y así, el parque es una maravilla y merece muchísimo la pena. Otro lugar icónico es la pagoda Chureito, que seguro que habéis visto 1000 fotos de este lugar en redes sociales. Y hablando de redes sociales, recordad seguir a Merceo Nerd en Instagram. Allí veréis todos los viajes que diseñamos a medida. Somos una agencia especializada en rutas privadas y personalizadas. Cuéntanos tu sueño y lo diseñaremos para ti en cualquier parte del mundo. La pagoda Chureito en Fuji Yoshida ofrece una de las vistas más bellas no solo de Japón, sino del mundo. Eso sí, preparad las piernas, hay que subir unos 400 escalones, unos 15 o 20 minutos. Lo bueno es que, como casi todo en Japón, está adaptado y hay una rampa para sillas de ruedas o carritos de bebé. También en Fuji Yoshida tenéis la famosa Honcho Street. Es la calle donde sale en todas las fotos de Instagram, donde el Fuji aparece vigilar la ciudad entre cables y farolas. Es un sitio único para fotógrafos. Nuestra última parada en la zona fue la aldea de Yashino-Sato. Aquí al lado tenemos el parking donde se tiene que aparcar para entrar en el pueblocito. Es como un museo y bueno, hay también que pagar un poquito de entrada y demás, normal para su mantenimiento y su cuidado, así que vamos a verlo. Es como atravesar una puerta en el tiempo. Sus casas de madera con tejados de paja son museos vivos. Es un museo al aire libre, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde cada rincón te cuenta cómo era la vida antigua. Fue el cierre perfecto para nuestra estancia en Kawaguchiko, aunque el Fuji siguiera jugando al escondite con nosotros. En cuanto al alojamiento, probamos dos experiencias opuestas. La primera noche nos quedamos en el Fuji Kawaguchiko Onsen Konatsu. Es un lujo, unos 650 euros la noche. Lo reservamos porque tenía un onsen privado en la terraza con vistas directas al Fuji.
pero ya sabéis qué pasó con el clima. Y os voy a enseñar un poquillo. Aquí tenemos la ducha a baño. Aquí viene una de las mejores cosas, porque yo lo necesito esto en todos los sitios. Y se abre solo todo. Y luego cuando te vas, se cierra. Muy educado. Este es el comedor principal, con las sillitas, el té que nos han puesto, las toallitas para limpiarnos las manos de bienvenida. Y aquí ya han puesto un futón y luego después de la cena van a poner el otro futón. Y aquí está la joya de la corona, pero hoy está vergonzoso y no quiere salir, de momento. A lo mejor sale de aquí un ratito. Pero aquí delante está el monte Fuji, nuestro querido y precioso monte Fuji, que se ve espectacularmente increíble, aunque ahora pues está un poco, pues eso, que le hace vergüenza. Y también tenemos aquí la terraza privada con un onsen privado también para nosotros, el baño típico japonés. Con vistas al pueblo de Kawaguchiko, un pueblo japonés tradicional precioso, muy bonito, y hemos estado cuando llegábamos y parecen casitas como las de Doraemon, pues igual, eran muy chulas. Y aquí tenemos el onsen privado para hacerte el baño típico japonés, aunque el hotel también tiene arriba del todo, tiene otro onsen privado que puedes alquilar por horas, y luego hay onsen público, uno para hombres y otro para mujeres en diferentes pisos, que también pues lo puedes utilizar, pero vamos, que teniendo pues como que no vas a salir de aquí ya. El hotel es espectacular y ofrecen una cena tradicional kaiseki, que es una obra de arte. Pues nada, hoy ya nos han traído la cena japonesa. Por aquí pues hay un poco de salmón, gambitas, calamares, más vegetales, y aquí se lleva mucho el tema de los champiñones. Sopa japonesa, esto es arroz, por aquí hay miso y bueno, varias cositas así muy elaboraditas. Y por aquí hay una cosa muy chula, seguramente hecha con gelatina, que es la montaña del Fuji, muy chula. Y nada, las bebidas, y esta es la cena japonesa. El ryokan es realmente bonito y la experiencia vale la pena, aunque yo no me bañé en el onsen porque el agua estaba demasiado caliente para mí. Mi marido creo que se pasó la noche entera allí. La segunda noche, sin embargo, buscamos algo más sencillo. Por unos 70 € encontramos un ryokan humilde pero encantador, que te da esa experiencia japonesa auténtica sin romper el presupuesto, y es que hay opciones para todos. Desde allí pusimos rumbo a la costa oeste hacia Kanazawa. Fue un día entero de carretera atravesando los Alpes japoneses. Es un trayecto de ensueño. Hicimos 2 paradas estratégicas. Primero en la aldea Naraiyuku, que parece detenida en el siglo XVII. Es un pueblecito japonés que está en medio de Edo, antiguo Tokio, y Kioto. Y antiguamente, pues cuando hacían el transcurso de ir desde Edo a Kioto, pues la gente solía parar aquí. Es un pueblo que no es muy turístico. Hay mucho turista nacional de aquí de Japón. Hay algún turista como nosotros y alguien más, pero no está dentro de lo que es más visitado aquí en Japón. Y la verdad que es muy bello, está entre montañas. Y es un pueblo que tiene una calle larga y súper tradicional japonés. Encontraréis cafeterías, encontraréis muchas tiendas de souvenirs y la verdad que vale la pena la parada. Después en la famosa Takayama. Estamos en Takayama y esta ciudad es famosa porque hay 2 tipos de carnavales, uno en abril y otro en octubre. Además, aquí residen un montón de carpinteros que se han hecho súper famosos por ser los mejores carpinteros y los que han hecho todos los templos de la zona de Kioto. Además, Takayama significa alto de la montaña y aquí se le llama el Kioto de los Alpes. Me hubiera encantado tener más tiempo allí, pero con un bebé hay que saber elegir las batallas. Llegamos a Kanazawa después de un día entero de viaje y con un bebé no te queda otra que dormir para despertarte temprano y descubrir esta ciudad tan bonita. Y no hay mejor forma de conocer un lugar que perdiéndose en su mercado local. Estamos ahora mismo en el mercado de Kanazawa.
Si quieres entender la cultura de un país, mira qué comen y cómo compran. Aquí en Japón tienen una variedad de pescado increíble y además la calidad es excelente. Y una cosa a tener en cuenta es que el 80% del consumo del atún en el mundo es aquí en Japón. El 80%, o sea, muchísimo. Así que es buena oportunidad de venir aquí a este mercado para hacer algunos tasteos y para probar oyster, que ahora no me sale en español. Sopa de... ¡Hostias! ¿Cómo? 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 A ver, ¿cómo? Que no entendéis que son ostras. Vale. Ya os lo pondremos por aquí traducido. Y hay cangrejos, hay un montón de animales del mar que puedes probar, frutas, absolutamente de todo. Así que si te vienes a Kanazawa no olvides pasarte por el mercado. A mí me apasiona. ¿Y a vosotros? Dejadme en los comentarios si sois de los que buscan mercados cuando viajáis. Visitamos el barrio de Nagamachi, el distrito samurái. Pasear por sus muros de barros y canales de agua te hace sentir que un guerrero podría salir por cualquier esquina. Y es historia viva de hace más de 150 años. Ahora entraréis en una casa de samurái que la han hecho como un museo, vale 500 yenes la entrada. Y tiene unos jardines muy chulos, bueno, puedes ver toda la casa del samurái y además hay una zona con todas las katanas y lo que utilizaban pues, para hacer las guerrillas de samurái. La joya de Kanazawa es sin duda el jardín Kenrokuen. Y ahora entramos a los jardines más bonitos de Japón. Su nombre significa el jardín de las 6 cualidades: amplitud, calma, arte, antigüedad, agua y vistas. Es considerado uno de los 3 jardines más bellos de todo Japón. Al salir de este jardín tan bonito te encuentras justo delante el famoso castillo de Kanazawa, que era la residencia de la familia Maeda. Hoy es un parque histórico abierto al público que cuenta la historia de los samuráis. Ese día llovía muchísimo y mi marido se pegó una carrera bajo la lluvia para grabarlo todo, mientras yo me resguardaba con el peque. Acabó empapado, así que por favor suscribiros al canal para que su esfuerzo valga la pena. No podéis iros de Kanazawa sin ver el barrio de las geishas Higashi-Chaya. Este barrio estaba dedicado a las casas de té, donde las geishas ofrecían música, baile y poesía a los invitados. Sus calles están empedradas y las casas de madera se conservan perfectamente. También es famoso por la producción de pan de oro. De hecho, puedes probar dulces y bebidas cubiertos con lámina de oro. Os recomiendo visitar el Museo Shima, una antigua casa de geishas. Por unos 7 euros puedes ver cómo vivían y disfrutar de un té matcha. Y al atardecer, cruzad el río Asano. Los puentes iluminados crean una atmósfera mágica. Kanazawa fue un gran descubrimiento. Dejamos Kanazawa para ir al plato fuerte del viaje, pero antes cruzamos una carretera que parecía el camino al paraíso, montañas de un verde intenso y ríos cristalinos, que si tenéis un dron, este es el mejor lugar para volarlo. Eso sí, recordad registrarlo en la web oficial de aviación de Japón. Y si tenéis dudas sobre esto, preguntadme en comentarios. Estamos en el poblado japonés, Patrimonio de la Humanidad, Shirakawa-go. Es un pueblo de fantasía y uno de los más importantes de Japón. Siempre lo encontraréis lleno de turistas. La mejor época para ir es en invierno si queréis ver la nieve cubriendo las casas, o en verano si queréis vivir la experiencia en este paraíso verde como hicimos nosotros. Es muy romántico, no sé, parece romántico. Entonces para llegar hasta aquí te van a hacer aparcar en un parking y luego hay un autobús que te lleva al centro para que no haya mucha congestión de coches aquí en el poblado y pues puedes caminar por aquí. Hay cafeterías muy chulas como esta, por ejemplo, que tiene unas vistas súper bonitas y estas son las vistas desde la cafetería. Y ahora estoy emocionada por compartir con vosotros el lugar más especial de todo el viaje. Estamos en Gujo Hachiman. Es un pueblecito en medio de Japón que está entre Kanazawa y el siguiente destino donde vamos, y es un pueblecito muy pequeñito pero vale muchísimo la pena y es famoso por 3 razones. 1. Hay 2 ríos, el agua es completamente clara y se puede hasta incluso beber, o sea, es pura agua. Luego, 2. Los plastiquitos estos que vemos en los aparadores de comida, esto es originario hecho de aquí.
Entonces, pues ya hemos estado viendo en algún restaurante también en los aparadores los platos hechos de plástico. Y luego es también muy famoso por los muñecos que se hacen de pasta de papel. Luego aquí en agosto hay un festival que durante 32 noches, por la noche bailan toda la noche hasta la mañana. 32 noches y viene gente de todo el Japón, porque se ve que es un festival pues súper famoso y lo hacen pues eso en agosto y unos días de septiembre. O sea que ahora mismo nos encontramos que nada, se habrá acabado hace pocos días el festival este. Así que esta pueblecito aldea tiene un montón de cosas y de curiosidades. Paseamos por sus calles vacías al atardecer y el ambiente era súper poético y romántico. La paz interior que consigues en este pueblo no tiene precio. También os recomiendo subir al castillo de Gujo Hashiman. Está en lo alto de la montaña, pero el castillo es muy especial y las vistas desde arriba al atardecer son pura poesía. Hay un castillo arriba del todo, pero es un poco complicado ir a pie. Lo he intentado, pero a medio camino he tenido que volver porque era bastante chunga la carretera y muy empinada. Solo se puede ir en coche o si estás en muy buena forma. Así que a primera hora de la mañana caminar junto a los canales de agua disfrutando del aroma y el sonido de la naturaleza te atrapa el corazón para siempre. Estábamos prácticamente solos, como si el pueblo fuera solo para nosotros. Como podéis ver, está absolutamente las calles vacías. Hay los locales del pueblo y algún turistilla japonés. Ayer vimos solo un turista giri como nosotros. No hay absolutamente nadie. Es una pasada venir aquí, es muy tranquilo, puedes ir muy slow. Las calles son preciosas, pasear por aquí, el río, muy top. Y la experiencia en el Ryokan aquí ha sido para mí la mejor hasta el día de hoy. Porque la verdad que era una casa japonesa de verdad. La habitación era súper chula para mí, pero que no tenía nada, absolutamente nada especial, pero no sé, como que me sentía como en casa. Una experiencia de 10. Luego nos han puesto un desayuno japonés. Ayer la mujer me preguntó con el traductor, porque aquí no se habla mucho inglés, ¿eh? Me preguntó si queríamos desayuno japonés. Yo le pedí para mi marido japonés y para mí si podía ser continental, western, porque soy un poco así con la comida. Y menos mal, porque era todo pescado. Pescado, arroz, sopa de miso, vegetales y fruta. El desayuno yo me voy satisfecha. ¿Y tú? También. Así que es un pueblo de 10, la verdad. Vale mucho la pena. Si queréis que vuestro viaje a Japón sea algo que recordaréis toda la vida, Gujo Hashiman es la palabra clave. Y dadle al botón de like si os ha gustado este rincón tanto como a nosotros. Y ahora llegamos a la ciudad más famosa de Japón, Kioto. Es casi imposible que un viajero visite el país y no pase por esta ciudad. Nosotros sugerimos una estancia de 2-3 días como máximo. Pero antes de empezar hay que saber que es una ciudad turística por excelencia y suele estar muy concurrida, sobre todo en las temporadas de primavera y otoño. En nuestro caso, todo fue bien. Nosotros estamos aquí en septiembre y la verdad que hay menos turistas porque ya pues en Occidente las escuelas ya han empezado el curso y demás, pero siguen habiendo turistas igual. Y más en una ciudad como es Kioto. El primer lugar que propongo visitar es el barrio de Gion, uno de los monumentos más icónicos de Kioto, la famosa Yokota Pagoda, y pues efectivamente aquí vienen todos los turistas a tomarse foto a esta calle porque es súper icónico de Kioto. Es un distrito histórico conocido mundialmente por ser el barrio de las geishas, aunque en Kioto se las llama geiko y maiko a las aprendices. Hoy en día el barrio de Gion es famoso por sus tiendas de regalo, sus casas de té y sus locales de dulces y helados. Voy a probar el matcha, yo no soy fan del matcha, a mí donde esté el café, el cappuccino, que no me roben mi favorito. Bueno, vamos a probar el matcha.
Es que no sé qué no sé qué le encuentra a la gente, no lo sé. No hay nada especial. A gustos, colores. Y esto es un dulce típico de aquí de Kioto. Pues no sé. El segundo lugar que recomiendo visitar es un templo. Kioto se conoce como la ciudad de los 1000 templos y aquí tenemos uno de los más famosos, Kiyomizu-dera. Y bueno, ya lo veis, está a reventar de gente, está a petar porque está aquí en el barrio de Gion también, o sea que es bonito pues pasear por aquí por la zona, ver los templos por la zona, la pagoda que hemos pasado ya y vale mucho la pena al menos pasar por a verlo. El tercer lugar que sugiero es un sitio no muy conocido por los viajeros, pero es muy especial. Estamos en el templo de Adashino. Es un templo que está a las afueras de Kioto y vale muchísimo la pena porque es menos turístico y la segunda opción te la digo en un momentillo. Te cuento la historia porque este templo antiguamente era un cementerio para gente pobre o gente que no tenía familia. Y entonces, antes de que esto se convirtiera en un templo que solo era un cementerio, hubo un sacerdote budista que se quiso enterrar aquí para que la gente viniera a rezar por esta gente que está sola o que era pobre. Entonces desde ese momento se convirtió en templo. Entonces, ¿por qué este lugar especial? Porque sí que hay miles de templos aquí en Kioto, pero este templo único, especial, diferente, y además hay un bosque de bambú. Con lo cual, el otro bosque de bambú de Arashima, si no me equivoco mal, está súper cerca, está como a 10 minutos de aquí. Si vienes aquí, haces 2x1, visitas un bosque de bambú donde está absolutamente mucho menos lleno de gente, porque hay menos turistas, sinceramente, que el bosque de bambú, porque el bosque de bambú ahora mismo vas y no te puedes echar ni una foto que no aparezca gente detrás tuya. Así que es un lugar súper top. Si quieres estar un poco más tranquilo, sin menos gente, sin menos turistas, visitas el templo y el bosque de bambú. Y lo bueno es que el cuarto lugar que voy a proponer está muy cerca de este templo. Unos 10 minutos, algo menos, caminando del anterior templo, estamos en el templo de Otagi. Es un templo donde hay budas por todos lados. Y bueno, hay cada uno con una cara distinta, el otro chillando, el otro riendo, el otro serio, bueno, hay un poquito de todo. Y la entrada son 500 yenes y bueno, pues también es un paseíto. Está la zona es chula porque está así como muy verde, entre bambús y bosques de bambús, es muy chulo. Y bueno, pues ya que estás, vale la pena visitar ambos, están uno cerca del otro. Y así también pues sales un poco de lo turístico masificado y te vienes a las afueras de Kioto y visitas cositas diferentes y menos explotadas. El cuarto lugar no será un templo, sino un palacio. Hemos venido a visitar el castillo de Nijo, es chulo, hay jardines, es muy grande y para pasear un poquito y ver algo diferente pues está bien, porque además es patrimonio de la humanidad. Se puede visitar de 8:45 a 17 horas. Ahora vamos al quinto y último lugar de nuestra ruta por Kioto. Es un sitio muy querido por los locales y un símbolo de todo Japón. Hablo del pabellón dorado. Estábamos entre este y el Toji y le hemos preguntado a un chico del restaurante que nos recomendara que visitaría él, porque solo teníamos tiempo de hacer una cosa y nos ha recomendado venir al pabellón dorado en Kioto. Y la historia del pabellón dorado, en 1390, este pabellón se lo hizo el gobernante militar de ese momento aquí en Japón y cuando murió se convirtió en un templo budista. Y en 1950 se quemó, un sacerdote lo quemó por completo, pero lo volvieron a hacer tal cual estaba en ese momento y bueno, así persiste. Es un lugar impresionante. Y ahora hablemos de la comida en Kioto. Hay mucho street food y mercados como el de Nishiki. Es un mercado que recomiendo visitar. Yo pensaba que era un mercado de estos de comida, pero no, veo que hay de todo. Es enorme, hay un montón de cosas. Vamos a dar una vueltecilla por aquí, que está solo a 15 minutos de la zona donde estábamos, o sea que súper bien. Kioto es guay porque se pueden hacer muchas rutillas en bicicleta. Es fácil de moverte en la ciudad en bicicleta. Nosotros
no vamos muy bien preparados para ir en bicicleta, pero hemos hecho hoy bastante a pie y la verdad que muy bien. Pero no todo lo que se ve bien es delicioso. Las apariencias engañan. Arigato. No ha salido bien. Os voy a proponer dos restaurantes que para nosotros fueron los mejores restaurantes de Japón sin ninguna duda. Hemos venido a comer al restaurante Gyumon, que es, bueno, es una cadena de restaurantes de carne halal y tienen la carne de la ternera Kobe. Y me acaban de traer el ramen y no me esperaba que fuera este plataco. O sea, hola. Porque el ramen de mi marido es muy pequeñito. Y bueno, está súper cerca de la zona de Gion. Y además tienen una sala de rezo por si pues, os apetece. Adelante. Vamos a probar qué tal es el restaurante. Nos han dicho en la puerta que súper bien. La chica que ha salido un grupo de americanos y nos han dicho que si nos lo estábamos pensando que no nos lo pensáramos más, que increíble. Así que bueno, vamos a ver qué tal la experiencia. La carne que comí en ese restaurante es la más sabrosa que he probado en toda mi vida. Todo lo que veis en el vídeo en el restaurante Gyumon nos costó 18.000 yenes, unos 100 euros, vale cada céntimo. El segundo restaurante está especializado en ramen y no imaginaba que estaría tan bueno. El sabor era increíble. El sitio es Honolulu Premium y el precio de 2 platos de ramen y uno de gyozas fue de 5.000 yenes, unos 30 euros. Ahora vamos a la última ciudad de nuestro viaje, Osaka. La duración sugerida para estar allí es de 3-4 días y llegar desde Kioto es muy fácil, reservando el Shinkansen, el tren bala, y el viaje fue un momento, 50 kilómetros en 12 minutos. Empezamos por el primer sitio que sugiero visitar en Osaka y que creo que es el más importante de todos. Y lo primero que hemos venido a visitar es el símbolo de Osaka, que es el castillo de Osaka, y es espectacularmente bonito. Se destruyó en 1500 algo y luego se volvió a reconstruir hace muy poquito, 1997 o algo por ahí. Está en medio de la ciudad de Osaka, un parque enorme, y aquí hay mucho árbol de cerezo, hay más de 3000 árboles de cerezo y es muy bonito de ver en la primavera. ¿Por qué? Porque están todos florecidos. Así que es un buen momento en la primavera de venir a Osaka y visitar el parque y el precioso castillo. En la torre principal del castillo hay un museo de 8 plantas sobre la historia de Osaka y los samuráis. En las plantas 3 y 4 están las armaduras originales de líderes samuráis, aunque allí no dejan grabar. En el resto de plantas sí se puede y lo mejor de todo es la terraza panorámica. Vistas increíbles. Y hablando de vistas panorámicas, para ver las luces de la ciudad de noche no hay nada como los rascacielos. Por eso, el segundo lugar que propongo es el Observatorio Umeda Sky Building. Mide 173 metros y tiene una visión de 360 grados de la ciudad. Abre 9:30 a 22 horas, pero tened en cuenta que si vais de noche suele haber bastante cola. El tercer lugar es el más famoso de Osaka, el barrio de Dotonbori. Recomiendo visitarlo de noche cuando se encienden las luces, y el mejor sitio para las fotos es el puente de Dotonbori, si es que podéis, porque Osaka es la ciudad más densamente poblada en Japón. Aunque es pequeña, viven casi 3 millones de personas y en 2025 la visitaron 15 millones de turistas, y creo que todos estaban allí. Este barrio es conocido por la comida callejera, como el takoyaki. Son bolitas de masa rellena de pulpo y también hay muchas tiendas de figuras de personajes de manga, anime como Doraemon, Naruto o Super Mario. Los dos sitios restantes en Osaka son lugares de ocio. Uno que recomendamos visitar y otro que no recomendamos visitar y creemos que está sobrevalorado. El primero es el zoológico de Osaka. Una atracción turística aquí en Osaka también es el zoo, que si pues venís con niños y tal, pues está bien verlo. Y hay un oso polar blanco precioso, muchos animales salvajes muy bonitos.
Realmente nosotros no apoyamos los dos porque el lugar de los animales es la naturaleza, pero estos sitios existen y estos animales no pueden volver a su hábitat natural. Al visitarlo ayudamos a cubrir los gastos de su cuidado y además es el sitio ideal para que nuestro hijo viera animales por primera vez. El segundo lugar que seguro cualquiera que vaya a Osaka por primera vez piensa en visitar es Universal Studios. Tienes que comprar el Day Pass. Y luego, si quieres entrar en específicos lugares como es el Mario Kart o el Harry Potter o el Doraemon o el Conan, tienes que comprar el Express Pass designados para esos casos, que es más dinero todavía. Bueno, total, que nosotros nos hemos gastado como 300 euros o así, yo creo, más o menos. Hay muchos mundos como el de Super Mario, Donkey Kong, Harry Potter o Jurassic Park. Al principio el diseño impresiona, pero nosotros fuimos para disfrutar y no tuvimos la experiencia que imaginábamos. Para mí, personalmente, ha sido un fail total. Me arrepiento un montón de haber venido aquí, no me ha gustado absolutamente nada. Es súper pequeño, está súper a reventar de gente. Pero a reventar, hay muchísima gente que viene a ver lo del Mario sobre todo, pero no me ha gustado absolutamente nada. Así que bueno, esta es mi humilde opinión. Puede ser que haya gente que le guste mucho, porque hay muchos temas de los Minions, el Mario Bros, pero a mí personalmente no me ha gustado. Me compré un crepe japonés de nata y fresas para olvidar la frustración después de visitar Universal Studios. Y esa frustración no se irá hasta que tú, que estás viendo este vídeo, te suscribas al canal. Suscríbete, por favor. Pasamos a la comida y en Osaka no os voy a recomendar ningún restaurante porque es la ciudad de street food. Perdeos por las calles y probad lo que queráis, pero sí que os voy a decir un sitio de cheesecake donde sentiréis que coméis tarta de queso por primera vez en vuestra vida. El mejor cheesecake de Japón. Vamos a probarlo en un ratillo. Rikuro's Cheesecake. Vimos la cola y decidimos esperar, y lo bueno es que la tarta la hacen delante de ti. El aroma es muy fuerte y aunque le ponen pasas y parece que será muy dulce, el sabor está muy equilibrado. Compramos 3 y así fue la experiencia. ¡Wow! Aún está calentito y lo vamos a probar. ¡Hola! Es súper esponjoso, ¿eh? Pues nada, que me lo voy a comer entero. Que ya os he enseñado que está muy bueno y todo, pero ahora me lo voy a comer entero. Para comer en Japón, mi sitio preferido es el 7-Eleven. Puede parecer raro, pero la calidad que hay allí no se encuentra en supermercados grandes. 4 cosas que tienes que probar del 7-Eleven en Japón. El primero, el café. El café del 7-Eleven es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y luego están también los smoothies, que también son increíbles, están buenísimos. A mí me encanta el de mango y el que lleva arándanos también está buenísimo. Así que si tenéis la oportunidad de probar todos, probadlos todos. Número 2, este roll. Buenísimo. Tercero, la crepe esta, milk crepe de nata. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Ya podéis ver que yo soy más de dulce que de salado. Y el cuarto, es un sándwich de melocotón, de piña y de kiwi con nata. Nunca había probado un sándwich dulce. Veremos. Me hace gracia porque no es algo que haya visto antes, ¿sabes? No está mal, pero no me lo comería cada día. El resto sí, ¿eh? El resto todo, súper. En el 7-Eleven también te vas a encontrar un estante
con bebidas con vitaminas. Vitamina C, vitamina para el recovery de la noche, para descansar mejor. Un montón. Hay este, que creo que mi marido ya lo ha probado más de una vez y le ha gustado. Y bueno, este, por la C, creo que es de vitamina C. Me encanta el 7-Eleven. Y como os a caer a nuestra última parada, aprovechamos el último día para comprar regalos y no hay mejor sitio que la tienda de Don Quijote. La veréis por toda la ciudad, suelen ser edificios de 8 plantas donde hay absolutamente de todo lo que podáis imaginar. Estamos en el Don Quijote, que es una de estas tiendas súper populares aquí en Japón donde puedes comprar 1000 historias y si no te quieres dejar el sueldo, mejor ni vengas, porque es que te lo comprarías todo, mires por donde mires. Es todo súper chulo y hasta tendrás que comprar una maleta para volver de vuelta. Nada, que es muy guay, es muy guay. Estamos aquí con el Doraemon porque era mi sueño esta camiseta, pero es un pijama. Así que nada, me voy a quedar con las ganas. No, que ya me he comprado esta antes. Si vienes a Japón tienes que comprarte esto sí o sí. Son mini cámaras súper chulas. Son reales. Hacen fotos. Y vídeos. Es súper chulo. Y son en mini. Parecen juguetes, pero son cámaras de verdad. O sea que guárdate esto porque de verdad te lo tienes que comprar. Es muy guay. Este ha sido nuestro viaje a Japón de 14 días con nuestro bebé de 6 meses. Viajar con un bebé es posible, tener un hijo no significa el fin de los viajes y las aventuras, solo hay que planearlo bien. Si queréis que os ayudemos podéis contactar con nosotros por redes sociales y os diseñaremos el viaje ideal, ya sea en familia, en parejas o solos. Tenéis los enlaces abajo en la descripción y escribidnos en los comentarios si os ha gustado este nuevo formato de contenido o preferís el estilo antiguo como los vídeos del viaje a Uzbekistán. Aquí llegamos al final y no lo olvidéis de darnos un like, un comentario, suscríbete al canal porque para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido.